Buenas noches. ¿Me Buenas escuchamos? noches. Sí, Oye, es un placer, siempre es un placer hablar con usted, pero si es un momento, ¿no? Donde realmente podamos registrar todas las conversaciones que nosotros a veces tenemos, ¿no? Para la historia, este es el momento y creo que el placer es doble, ¿no? Tenemos con nosotros a nuestro querido profesor Noel Guerra. Unos cuantos años después, éramos unos niños cuando realmente entramos en su vida y usted entró a la nuestra, ¿no? Ha llovido mucho, han pasado muchos ciclones, han pasado varios ciclos olímpicos, pero siempre de una forma u otra siempre hemos contado con usted. Noel Guerra, entrenador de nuestro equipo, de nuestro club deportivo en Provincia Habana. Es un placer tenerlo con usted, profe. Y a partir de ahora lo muchas llamaremos gracias. difícil. Muchas gracias, Duarte. Sí, bueno, profe, como lo habíamos comentado, ¿no? Esto es una idea realmente que surgió, como todo, ¿no? Desde lo empírico y hemos armado un proyecto de que quizás pueda ser realmente interesante, ¿no? Porque queremos que de una forma u otra, todas esas personas que han tenido que ver con la vela en el deporte que nos apasiona a todos en Cuba, puedan pasar por un espacio como este, ¿no? Donde podamos intercambiar, reflexionar. Ya han pasado muchos años, ¿no? Han pasado varios ciclos olímpicos, hay aprendizajes que realmente sería bueno refrescar, ¿no? Y sobre todo con el nombre de la página, ¿no? Que se llama Vera Cubana, Pasión y Competitividad. Quiere decir, no solamente la parte competitiva, sino la parte de la pasión, que realmente es lo que siempre nos deja a mucho, ¿no? De tener el privilegio de una vez entender este deporte, ¿no? Pero bueno, no soy yo el invitado es usted. Vamos a presentarlo, pero preséntese usted mismo. ¿Quién es Noel Guerra? Esa es una pregunta que siempre nos hacemos nosotros, ¿no? Bueno, pues Noel Guerra, pues soy nacido en Matanza. Empecé en la vela desde muy chico, en los años 70 y tantos, 76, 75, por ahí más o menos. Empecé a practicar la vela en la base náutica de Matanza. Mi primer entrenador fue eh, todo el mundo le decíamos Gilla, pero era Adolfo Pérez, un gran amigo, una gran persona. Y bueno, pues ahí empecé desde chico, ¿no? Pues también me pregunta quién es Noel Guerra. Bueno, Noel Guerra es papá de 5 hijos, es una persona normal y corriente como cualquier otra, dedicado a la vela, dedicado a su profesión, es lo que hago desde toda mi vida y es lo que me gusta hacer. No sé si te respondí bien tu pregunta, ¿no? No, solamente hacer una aclaración. 5 hijos reconocidos. Porque tienen No, nada más cientos. 5. No, 5 no, hijos. no. A mí usted no me reconoció. Y estoy convencido que a muchos de los que vamos a ver este video usted no nos ha reconocido todavía. Quiere decir que hay que ser justo, ¿no? Que el hecho que no No, nos ha está bien. no te vamos a pagar la suspensión, como es, no nos va a tener que mantener porque estamos grandes ya, pero de una forma u otra nosotros siempre hemos sentido que somos parte de su vida, ¿no? Cosa, Si fuéramos a decir eso, pues tendría cientos de hijos, porque por mis manos han pasado cientos de atletas de todas las edades, de todo, y para mí todos son, eh, todos tienen algo especial, todos forman un pedacito de mi vida y para mí todos son como hijos, ¿no? Los quiero a todos igual. sin duda vamos a revenir a este punto un poco más lejos, ¿no? En la entrevista, pero nuestra vivencia, ¿no? Hoy, preparándonos para esta entrevista, hemos estado conversando con varios de nuestros compañeros que realmente fueron atletas de ustedes en su momento, ya hace 30 años casi no 30 años. Y realmente siempre hemos visto a ese entrenador certero, callado, preciso, planificado, metodológico, pero siempre vimos una persona que a pesar de su corta edad, porque usted estuvo con nosotros cuando, bueno, nosotros éramos unos niños de 10 años y usted realmente no era mucho más mayor, tenía 20 años cuando empezó en su entrenamiento como entrenador. ¿Cómo fue Sí, ese? yo llegué a la IDE de Provincia Habana después de haber estado en la ESPA Nacional durante varios años. Llegué como entrenador y fui el fundador de la vela en Provincia Habana, pero en la parte de la EIDE, porque ya había vela en Mariel y también había algún destello de vela por allá por Ribacoa o Santa Cruz.
pero me tocó a mí ser el iniciador de la EIDE y pues yo llegué con 20 años, pues yo era prácticamente un niño también. Un adolescente. Y yo nunca había sido entrenador, nada más lo que traía de conocimiento, y pues dije, pues hay que darle, y empecé a aprender de los entrenadores que estaban allí, me empecé a acercar con gente que llevaba muchos años, me ayudó mucho Lucio Dima, que era antes comisionado de vela, y ahí estaba de metodólogo, y bueno, pues me ayudó bastante, me dio mucha orientación, y pues ahí empezamos con ustedes, la primera generación, que fueron 12 atletas en total, y se abrió la EIDE con muchas carencias y con muchos problemas, y como bien dijiste hace un rato, ahí hacíamos de entrenador, de carpintero, de constructor, de lo que fuera, de pedagogo, de psicólogo, de todo un poco, porque la verdad, el entrenador ahí era la figura, no había otra cosa. Porque estamos hablando de los años, principios de los años 80, mediados, sí, principios, mediados de los años 80, usted realmente había terminado una etapa como atleta. No, estaba como profesor, como entrenador ya y como atleta. Estaba en esa dualidad, ¿no? Si más no recuerdo. Sí, mira, yo empecé la vela, como te dije, ¿no? En la década del 70, y en Matanza, ¿no? En la bahía de Matanza. Y fue, bueno, fue algo que me gustó mucho, ¿no? Y lo seguí, y ya llegué a la Expo Nacional como atleta de la selección juvenil, y allí estuve, como te dije, como 4 años ininterrumpido, bueno, se me presentó el proyecto, Luis Duarte me presentó el proyecto de abrir pues, la EIDE en el 2000, en el 84, y le dije que sí, pues me fui a trabajar allá y trabajaba en la EIDE y también entrenaba y competía. De hecho, competí 2 años por provincia Habana, porque antes siempre competí por Matanza. O sea, estuve activo unos 10 años más o menos en total de mi vida como atleta. Pero provincia Habana llegó un momento que me absorbió tanto que ya no pude seguir compitiendo y me tuve que dedicar a entrenar a los muchachos y terminar mi carrera, porque la terminé justo en el año 88. Me gradué de licenciatura, sí. Entonces, ese es la etapa esa de los 80. Es licenciatura en deporte, cultura física y deporte. Pero la especialidad atlética, en el caso de la vela, usted empezó... No, en la especialidad de la licenciatura no había vela. Me recuerdo que éramos 9 atletas de vela que estudiamos juntos la licenciatura, entre ellos, aquí está en el grupo Pedro Luis, hay varios, ¿no? Ubay, Rafa, hay un grupo, Víctor, en total éramos 9 atletas que nos graduamos juntos en julio del 88, y la especialidad la tuvimos que hacer en natación. En natación no había vela en el Fajardo, era natación o clavado, o era otra cosa, no se podía hacer en vela, no había especialidad en vela. Y posiblemente... Pues tuve que nadar. Sí, agua, si es vela tiene que ver con agua, y si es agua lo que tenemos es natación, entonces lo que hace falta es un nadador. Y fíjate que me sirvió mucho, porque recuerdo que en la especialidad aprendí a hacer un plan de entrenamiento de natación, bueno, los primeros pasos, ¿no? Y aquí que cuando trabajé en el Instituto de Deporte aquí en el estado de Jalisco, que es donde vivo, trabajé muchos años de entrenador, de metodólogo, y uno de los deportes que atendí durante muchos años fue la natación. Y me sirvió mucho la especialidad que hice en la licenciatura para poder entender un poco el mundo de la natación. No caí así como de, what, a ver qué pasó aquí, no, ya tenía una visión de la natación y me sirvió bastante. Un deporte muy importante en este estado. Así, sin duda vamos a llegar a Jalisco, porque realmente uno de los grandes logros que ha tenido, de los grandes, porque ha tenido muchos logros, pero de los grandes logros que ha tenido ha sido Jalisco y su llegada a México, ¿no? En el cual vamos a llegar a ese momento. Pero antes, año o principios de los 80, usted era atleta, funda el club de vela de Provincia Habana, vamos a llamarle club porque realmente creo que es el término más adecuado, ¿no? Para llamarlo de una forma u otra. Se funda la EIDE, las condiciones de esos tiempos, porque realmente nosotros éramos unos niños, lo veíamos desde personas que realmente no teníamos conciencia de lo que estamos, pero sí nos recordamos que realmente fueron muchas dificultades. Crear ese club, mantener ese club, empezar a obtener los primeros resultados como entrenador en esos principios de los años 80. ¿Cómo fueron esos momentos? Las condiciones creadas, el Mariel, esa base naval de Mariel que
que nosotros la recordamos con mucho cariño y a la misma vez con mucho odio, ¿no? Es un sentimiento bien raro. Fíjate que cuando me presentaron el proyecto, Luis Duarte, me presentó el proyecto de empezar la vela y le dije, es una locura. Y me dice, ¿por qué? Digo, porque vamos a vivir en Santa Fe casi y vamos a viajar todos los días a Mariel para poder entrenar un rato en la tarde y regresarnos otra vez. Y me dijo, pues eso es lo que hay. Digo, pues vamos a hacerlo, pero esto está complicado. Pero bueno, le entramos. En Mariel había vela, había entrenadores allí, había atletas, eran los que representaban a Provincia Habana. Y bueno, empezamos el proyecto, 4 años, como ya te dije, ¿no? Haciendo de todo un poco y aprendiendo también en la marcha. Y bueno, salieron los primeros resultados. Provincia Habana empezó a mejorar sus resultados en los eventos nacionales. Salieron algunas medallas, empezaron a salir medallas. Se ganó una medalla en fin. Me acuerdo que Rodolfo Martínez ganó, creo que fue una plata en Juegos Escolares, algo así. Y otros chavos, y así en cadete también se ganó otra medalla. Y después después más adelantito, o como en 89, ya yo estaba ya en el equipo nacional otra vez. Maley ganó la medalla de oro y así, bueno, fueron saliendo atletas de todo ese proyecto que empezaron ustedes son los fundadores de la vela de Provincia Habana en la EIDE. Es algo que me da mucho gusto, me da mucho orgullo y además hoy tú, mi atleta, que te conocí chiquito de 10 años, hoy me estás entrevistando aquí, ¿no? El mundo da muchas vueltas. Intentando entrevistar, realmente esto es sin duda, si en algo nosotros coincidimos, ¿no? Es que la vela realmente es una pasión. Más que un deporte, es una pasión que si se comienza en edades tempranas, con lo cual usted tiene mucha experiencia, ¿no? De comenzar con pequeños iniciados, ¿no? Y hacer los grandes figuras. También vamos a llegar a ese momento también. Pero en esa edad temprana la vela aporta herramientas a la personalidad en el cual nosotros ya un poco más adultos, un poco más, mucho más adultos, valoramos eso. Porque si hay muchas cosas que en nuestras vidas nosotros aprendimos o hemos sabido, ¿no? Encaminar nuestras vidas hasta el día de hoy, fueron por esas primeras experiencias que tuvimos con ustedes, ¿no? Es un deporte competitivo, pero es un deporte estratégico, es un deporte de táctica, es un deporte que realmente no solamente está el componente físico, sino está el componente también cognitivo, ¿no? Para llamarlo así. Y entonces ahí quizás iríamos a esta pregunta, ¿no? ¿Es que usted considera cuál sería el atleta ideal cuando, no sé, cuando usted está frente a un grupo de niños, ¿no? Que quieres empezar a entrenar? ¿Qué es lo que usted buscaría? ¿Cuáles son las características que usted necesita para convertir un campeón olímpico en vela? Pues pregunta es grande. Mira, lo más importante para empezar la vela es empezar con la base. La base es el Optimi. El Optimi es el barco que te da la posibilidad de poder navegar cualquier clase cuando ya entres a la edad adolescente, ¿no? Porque el Optimi se acaba a los 15 años. Tú tienes un niño de Optimi y el niño de Optimi, hay niños que su somatotipo a los 12, 13 años ya creció mucho y hay veces no termina el Optimi. A los 13, 14 años ya tienes que bajarlo del Optimi porque ya no da el tamaño, lo tienes que subir a un láser radial, a un láser 4.7 o un 420 o lo que sea, ¿no? Pero la base, como me preguntas, ¿no? ¿Cuáles son las características que debe tener un atleta para esas edades? Pues un niño, por ejemplo, lo empezamos nosotros en la escuelita de 6 años, 7, 8, bien chicos, y le vamos enseñando los principios básicos de la navegación, mucha teoría, le hacemos que sienta amor por el deporte, nos gusta que se enamore del deporte, no tanto que aprenda tanta táctica ni tanta cosa, eso lo va aprendiendo sobre la marcha. Y ya cuando entran las categorías de competencia, que son 10, 11 años, pues ya ahí se le da un entrenamiento un poco más intensivo, pero siempre cuidando que siempre siga siendo niño. O sea, no violamos esos principios, que cada niño siga siendo niño, que juegue, que haga chistes, porque el día que esa pasión se pierda y deje de ser niño, no le va a gustar la vela. Entonces la vela tiene que verlo como diversión, como gusto, pero también como una profesión, como algo que quiere llegar lejos. Nosotros tenemos atletas con 11 años que ya tienen calificado al norteamericano, tenemos atletas con 12, 13 años calificados a mundiales y todo, salidos de ahí del club, y muchos de los atletas que hoy
Nos van a representar dos atletas a Juegos Olímpicos, salieron de aquí del club donde yo trabajo, empezaron a 9 años y ya hoy son olímpicos o van a ser olímpicos si se hacen los Juegos Olímpicos de Tokio. De ese club ya han salido dos atletas olímpicos. Entonces, es un proceso muy largo. Las características, como ya te dije, son variables. Hay niños que aguantan el Optimi hasta los 15 años porque son chicos y después no pueden navegar un fin, no pueden navegar un láser porque no tienen las características para ese tipo de embarcación. Pues se tiene que desviar un barco doble, un 420, un 470, no sé, otro tipo de embarcación, pero si le gusta la vela, pues sigue. Y algunos son que les gusta el láser y no tienen las condiciones, pues le sufren un poco, pero con trabajo físico logran suplir un poco esas carencias, ¿no?, que tienen. No, estamos en presencia también de un deporte el cual no tiene una edad determinada para practicarlo. Eso realmente quizás sean pocos los deportes, ¿no? Si una persona a 50 años descubre la vela, descubre la pasión, el flechazo ese de cubillo que nos tocó en algún momento a nosotros, y se decide practicarlo, también lo puede hacer. Quiere decir, hay todo una gama de posibilidades para no importa qué edad poder practicar. En la parte de cuando se comienza la edad temprana, que es la parte que donde más usted se ha especializado, en la formación de atletas, sobre todo atletas de alto rendimiento, de altas competiciones, nuestra experiencia en los años 80 está un periodo realmente que no sé si pudiéramos llamarlo el periodo de oro de la vela en Cuba, en el sentido de habían varios clubes por todo el país, habían embarcaciones más o menos aceptables, ¿no? Y realmente el deporte estaba como que masificado, quiere decir, se practicaba sabiendo que es un deporte elitista. Nosotros tuvimos un periodo en Cuba en cual el deporte se masificó modestamente, pero se logró masificarse. Pero sin embargo, a nuestra experiencia, ¿no?, y con años después de vivencia, hemos visto que, por ejemplo, nos faltó la parte de la teoría, la reglamentación, la lectura de mapas, el conocimiento de los vientos, de las marinas, que eso lo da, por supuesto, me imagino que la madurez en el propio aprendizaje de las velas, ¿no? Es que actualmente el entrenamiento de la vela en edades tempranas contempla estas cosas. La madurez en el sentido de la teoría ha mejorado con respecto a esto. De hecho, cuando un niño llega los métodos cambian, ¿no? Cuando un niño llega a la vela, lo primero que uno le tiene que enseñar es las partes del barco, las partes lo más sencillo, ¿no? El agarre de las escotas, cómo llevar el timón, las posturas dentro del barco. O sea, eso es teoría. Y le vas enseñando muy sutilmente 2, 3 reglas básicas. Un babor, estribor, quién tiene derecho, etcétera, ¿no? No pegar por atrás, no pegar por aquí. O sea, le vas enseñando poquito a poco las reglas. Y ya a medida que el niño va creciendo, las reglas se van intensificando. El atleta, cuando ya está maduro, tiene que saberse al dedillo las reglas, sobre todo las reglas de la parte 2, 3, 4, que son reglas importantes. O sea, tiene que saber hacer una protesta, tiene que saber las penalidades de la regla 42, que es cuando hacen movimientos ilegales. Tienen que saberse el código de bandera. Si no se sabe el código de bandera, no sabe salir. Tiene que saber, o sea, tiene que saber una gran cantidad de cosas que el atleta poco a poco lo va ganando y te lo va dando el entrenamiento y la competencia. Si tú entrenas y no compites, ¿qué va a pasar? Pues sí, entrenas mucho, puedes tener mucha velocidad, pero todo eso, el día que tienes un barco al lado, que tienes gente, te pones nervioso, te desordena psíquicamente y todo lo que aprendiste se va abajo. A lo mejor hay un niño que no entrenó tanto, pero compite mucho y en la misma competencia te va dando ese nivel. Todas las reglas que te aprendas en teoría, las tienes que saber aplicar en competencia. Si tú aplicas la regla en competencia y te protestan, eres descalificado o descalificas o entras a una audiencia o lo que sea, ya te vas, como dicen aquí en México, agarrando colmillo, ¿no? Te vas poniendo maduro. Entonces, estamos hablando, disculpa que lo interrumpa, estamos hablando de un sistema de reglamentación bastante voluminoso, el cual poco importa la edad, quiere decir, son las reglas para competir en vela, desde las personas profesionales
hasta realmente el que está empezando en la vela. Quiere decir que la parte de la reglamentación es algo muy interesante en este deporte, ¿no? Pero las reglas las divide. Las reglas, mira, el libro de reglas lo ves y te asusta. Dices, Dios santo, ¿cómo me aprendo todo esto? No, pero ahí es que ahí hay reglas para kitesurf, ahí hay reglas para windsurf, hay reglas para radiocontrol, hay reglas para match, regatas por equipo. O sea, hay muchos tipos de reglas que sí te sirven, pero para determinadas cosas. Sin embargo, hay reglas que son básicas que te las tienes que aprender. Las reglas de la parte 1, que son las reglas de seguridad, te las tienes que saber, porque el atleta que salga al agua y no sepa que la primera regla fundamental de la vela es prestar ayuda a quien esté necesitado, que no navegue. Exacto. O sea, la regla es un deporte de caballero, la vela es un deporte de caballero, la vela es un deporte donde prima siempre la ayuda. Y esa es la regla fundamental 1. No creo que haya un deporte en el mundo que no sea la vela, que diga eso. La regla 1, preste ayuda a quien esté necesitado. No. Y la regla, si tú haces eso, te bonifica, o sea, te da una reparación, te da puntos promedio, te apoya, te ayuda. Ese es un ejemplo, ¿no? La regla de la parte 2 es cuando los barcos se encuentran. Son reglas importantísimas que se las tiene que saber todo el que navega. Y después, bueno, vienen otras reglas de salida, reglas de la 42, que como lo expliqué, hacer una protesta, pedir una reparación, etcétera, etcétera. Hay muchos tipos. Y los apéndices, que también son importantes, ¿no? Que te los debes de saber, que son esos que te hablé del kitesurf, del windsurf, del match, de la regata por equipo. Y otro punto que te tienes que saber, todo el mundo se tiene que saber las definiciones. Qué es salir, qué es llegar, qué es barlovento, qué es sotavento, qué es libra proa, qué es libra popa, etcétera. Eso se lo tienen que saber los veleristas, si no, no pueden competir. Si tú no le enseñas a un niño a esas cosas básicas, aunque sea por los pelitos, o sea, que sepa lo mínimo, va a tener problemas porque el día que lo proteste no sabe qué va a hacer. Es una realidad. Nosotros vamos a aprender, una de las cosas de nuestros objetivos, ¿no? Es a medida que tengamos la oportunidad de intercambiar con un entrevistado, vamos a subir como que vamos a poner una nota picante, ¿no? Y la nota picante de la entrevista es la siguiente: ¿cuál es su opinión de por qué los atletas cubanos en esta especialidad de vela tienen no vamos a ser absoluto, pero en todas sus competencias, en todas sus participaciones internacionales, posiblemente sea el país donde el volumen de descalificaciones sea bastante alto? Mira, yo te diría algo. Pues fui atleta en Cuba y he estado con atletas cubanos en competencia porque me han tocado estar en Centroamericano, en otros eventos, ¿no? Yo pienso que una de las razones sea esa que te estaba comentando. La poca competitividad que tienen, o sea, salen muy poco a competir. Cuando un atleta va, no sé, 4 copas del mundo, 3, 2, a lo mejor en Cuba van a una por la situación económica, lo que sea, ¿no? Las limitaciones que puedan tener. Y eso, la verdad, afecta porque mientras más tú compites en este tipo de deporte, este es un deporte, es un arte, este deporte. Tienes que competir para poderte desarrollar. De lo contrario, vuelvo y te repito, todo lo que aprendas en teoría te va a servir de mucho, pero si no lo sabes aplicar en la práctica, vas a caer en una situación de protesta y siempre hay gente conmiudo, gente que te va a sacar de donde no ve y te va a sacar de una regata. Mira, en los Juegos Panamericanos, yo pongo un ejemplo, ¿no? Aquí en el grupo hay un atleta que estuvo, fue alumno mío un tiempo, Ernesto Rodríguez, lo quiero mucho, es una gran persona, hoy es campeón panamericano de SNAI, lo cual le da mucho gusto. Ernesto fue atleta de láser y en los Juegos Panamericanos en 95 entró una protesta muy complicada y lo descalificaron. Lo descalificaron y lo sacaron de la posibilidad de ganar una medalla panamericana en láser. Entonces, esas son cosas que uno a veces la lleva. Aquí mismo, en México, tuve un atleta que en el Mundial del 97, juvenil en Japón, discutiendo la medalla de bronce en el Mundial, les calificaron una prueba por llevar un guardacabo en el van, o sea, en el boom van. Y era algo que, pues, calificaron muchísima gente, ¿no? Es algo de medición, algo que no previmos, no nos dimos cuenta y lo tenía y nos costó una medalla en el Mundial, quedó octavo en el Mundial. Esas cosas cuestan y esas cosas te hacen reflexionar, aprender y ser más eficiente a la hora de enseñar a la gente, a la hora de tomar en cuenta esos pequeños, grandes detalles que hacen las diferencias.
un estudiante de Derecho puede ser campeón olímpico sin esforzarse mucho, conociendo las reglas. Los grandes jueces la mayoría son abogados. Exacto. Yo conozco jueces que son abogados, gente que han navegado poco y sin embargo son eminencias de jueces internacionales. Los conozco personalmente. No, la regla te la tienen que saber. Ahora, aplicar la regla 42 en el agua, un juez debe de saber vela, porque si tú te mueves y te sabe la teoría, pero hay movimientos que parecen ilegales, pero no son ilegales, porque son movimientos que ya uno los trabaja. Entonces, ¿cómo se llama? Es un poco dudoso a veces, ¿no? Pero bueno, el juez siempre tiene la razón y nunca uno le puede ir en contra. Muy buena pregunta. Sin duda el juez siempre tiene razón y si él es él quien interpreta el reglamento, las posibilidades realmente del atleta van a ser mínimas siempre, ¿no? Usted tocaba un punto de que utilizan mucho la palabra y una palabra que me gusta, ¿no? En el sentido, la definición, práctica deportiva de arte competitivo. Usted define la vela como una práctica deportiva de arte competitivo. Ayúdenos a entender que, porque realmente es una definición que estoy completamente de acuerdo, pero me gustaría, a partir de su experiencia, ¿por qué un arte? Mira, la vela, como todos los deportes, están clasificados en diferentes grupos. Por ejemplo, está el grupo de deportes de combate. Bueno, todo el mundo sabe lo que son deportes de combate. Los deportes con pelota es otro grupo que se divide en conjunto y raqueta. Hay otro grupo que es el de resistencia y fuerza rápida, que es entre el atletismo, las pesas, el canotaje, el remo, qué sé yo. Y la vela entra en el grupo de arte competitivo. La vela es un arte, porque entra en el grupo donde están la gimnasia, donde entra el tiro, el ajedrez, el surf. O sea, hay todo un grupo de deportes, tiro con arco, nado sincronizado, es un ballet acuático. Y la vela está catalogado en ese grupo, y no que lo digo yo, eso lo dicen los metodólogos de los grandes escritores y que hablan de la metodología del entrenamiento de hace muchos años. Entonces, para poder nosotros estudiar más el deporte a fondo y poder planificar y poder saber las características que tiene cada grupo de deporte, es importante saberlos diferenciar. La vela es un deporte acíclico, o sea, no es como el ciclismo, que es un deporte cíclico, ¿no? La vela es acíclico. Sin embargo, la vela cuando no hay viento es ajedrez, es sentarte en un barco, no moverte y saber llegar a la racha primero que otro. A veces se quedan parados 10 metros de la boya y nadie se mueve y el juez ahí y nadie puede hacer nada y la regata sigue andando. No puedes hacer, es ajedrez. Ahí no entra físico ni nada. Ahí entra otros valores que debe tener el atleta, ¿no? Y sin embargo, cuando hay 20 nudos, 25 nudos, se convierte en un deporte muy fuerte, porque tienes que colgarte, donde interviene una capacidad condicional, que es la fuerza estática. Entonces tienes que trabajar ciertos planos musculares para cada barco. Por ejemplo, no es lo mismo colgarte en un trapecio que colgarte en un láser, en una cinta de banda, un strap, como le llaman aquí, y pasarte horas ahí, 3, 4 regatas en un día, colgado con 20 nudos. Eso demanda, eso te acaba. Tienes que tener una buena preparación física, si no, no lo logras. Entonces, hablando de esa pregunta, te diría que, bueno, en este deporte, como en todos, ¿no? Se trabajan capacidades condicionales y capacidades coordinativas. Las capacidades condicionales, bueno, la fuerza, la resistencia, la rapidez, etcétera. Y las capacidades coordinativas, que son el equilibrio, el ritmo, la diferenciación, el acoplamiento, la orientación. Esa es una de las capacidades que más se trabaja en la vela. La orientación, tienes que tener orientación en tu campo de regata, tienes que saber por dónde están las corrientes, por dónde entra el viento, por dónde está favorecido, cuántos grados acá, allá. O sea, tienes que tener una orientación perfecta del lugar donde estás compitiendo. Si no tienes eso ya, tu estrategia de regata ya empieza mal. Segundo, el acoplamiento, sobre todo en los barcos dobles. Los barcos que son dobles, el acoplamiento es básico. Primero, se tienen que llevar bien como personas. Y segundo, eso es parte importante, que los dos trabajen parejo en el barco. Y segundo, el acoplamiento, que cuando nada más se miren y se toquen o nada más hagan un gesto, ya saben lo que tienen que hacer. Eso es el acoplamiento. El equilibrio, la tabla vela, el 49, por ejemplo, el 49, es un barco que no te puedes parar porque te voltea, entonces tienes que tener un equilibrio tremendo. Entonces,
cada modalidad tiene una característica más especial. En una te puedes acostar en el barco y en otra no te puedes sentar en el barco, como el 49ers. Entonces, esas capacidades coordinativas hay que trabajarlas en el entrenamiento y trabajarlas bien. Orientación, por ejemplo, en la salida. Los atletas tienen que saber dónde están, dónde está la línea imaginaria de salida, etcétera, ¿no? O sea, te estoy dando ejemplo de la pregunta que me estás haciendo, ¿no? Eso es un campo que se puede hablar un día, una conferencia completa, porque es una conferencia, es algo que se trabaja a diario. Todos los entrenadores que trabajamos en esto, lo conocemos, lo trabajamos y la verdad, quien le saque jugo a esto va a tener buenos resultados. ¿Por qué? Porque vas a preparar atletas con calidad, atletas con conocimiento, atletas que tengan una preparación completa, porque no puedes tener lagunas en la preparación si quieres llegar lejos. Porque cuando llegas lejos, te vas a encontrar atletas que están muy bien preparados y cualquier error que cometa te cuesta. Y te cuesta una calificación olímpica, te cuesta un mundial, te cuesta lo que sea. Lo he visto y lo he vivido y la verdad no se lo deseo a nadie. Un atleta que se te quede fuera de una final o de un gol o algo por un punto, por una situación que pudo haber resuelto. Ahora con su fundamentación, ¿no? Me recuerdo, ¿no? Yo con 12 años, yo y varias amistades que van a entrar quizás al final, seguro que van a entrar a saludarte al final de la intervención. Practicamos la vela, no fuimos realmente personas con un rendimiento competitivo de alto nivel, pero sin embargo, a mí en lo personal, en lo profesional, después como mi profesión, yo me gradué de pedagogía, sin duda lo mejor que pude sacarle esos años de formación como adolescente, en la que recibí como atleta, ¿no? Fue la parte de verlos a ustedes como profesores consagrados realmente con mucho amor a su profesión, cosa lo cual siempre he amado muchísimo. En todos los momentos siempre reconocemos eso y siempre he tratado de imitarlo. Porque el ser entrenador en cualquier deporte, quizás sea el entrenador que lo que está pidiendo es un máximo de rendimiento físico del atleta, pero en el caso de los entrenadores que nosotros tuvimos, eran nada que ver con eso. Eran personas que nos estaban enseñando táctica, estrategia, nos estaban exigiendo mucho estudiar, porque me recuerdo mucho las palabras estas que ustedes me decían. Ustedes pueden ser muy buenos haciendo plancha, corriendo, en resistencia, pero si no saben física, no van a ser nunca buenos veleros o velistas, ¿no? Veleristas es la palabra adecuada. Y eso realmente siempre se nos quedó. Y efectivamente, porque la vela es física. La vela es saber leer mapas de corriente, de viento, es saber entender qué cosa es la resistencia, qué cosa es pulir la superficie de un bote para hacer la menos resistencia, para que realmente se pueda desplazar mucho más fácil y poder ganar quizás 1 metro más de ventaja. Saber leer las olas, saber leer de dónde va a soplar el viento, saber interactuar, ¿no? Saber la lectura esta con respecto a las ciencias naturales, que realmente una de las potencialidades que realmente tiene este deporte, que para mí, que soy un apasionado de las velas, no logro ver otra actividad física con la misma intensidad que te brinde todo este conocimiento, ¿no? Porque no es solamente navegar, es saber ciencias naturales, saber geografía, saber física, saber matemática para calcular, saber reglamentación de una forma u otra. La reglamentación es parte del civismo que nos falta tanto en nuestras sociedades, ¿no? Seguridad náutica, quiere decir, es un grupo de cosas que cuando se lo pongamos, quizás un niño de golpe va a decir, no, esto es demasiado, pero cuando se lo pone a un ser social, de forma general, es un deporte realmente que le brinda muchas más herramientas que simplemente montarse en un barquito, como muchas veces pensamos, ¿no? Están cogiendo solo en un barquito navegando en la vela. No. Es toda una cátedra, ¿no? Y entonces ahí me gustaría que, bueno, si tienes algo con todo esto que he abordado, pero la vela en Cuba. ¿Qué usted cree de la vela en Cuba en ese periodo en que usted lo vivió, para después caer ahora, para entrar en este espacio de su máxima experiencia, que es con respecto a México, ¿no? Que realmente ha sido la mayor parte de su vida profesional? Bueno, mira, la vela en Cuba, cuando yo navegaba en Cuba,
Era bonito, había barcos. Yo me recuerdo que ibas a un campeonato de fin y habían 30 fines, 25, 30 snags, una cosa así, cadetes, se llenaba la bahía de barcos de cadetes, 50, 40 cadetes. Entonces, no sé, había vela, había bastante vela y pues yo siento que había apoyo porque, bueno, siempre nos daban el transporte para ir a las competencias, para los barcos, para los atletas, nos pagaban el hotel, lo que fuera, o donde nos quedáramos, ¿no? Y siempre en mi parte, en la parte donde yo me desarrollé como atleta, como persona del mundo de la vela, fue una etapa buena de la vela. Ahorita, pues, no llevo muchos años fuera de Cuba, 25 años estoy fuera de Cuba, pero sí estoy en contacto con los entrenadores, con la gente, con todo, la gente que sale y todo, y pues sí, hay muchas carencias, hay muchas necesidades, que es una realidad, y eso hace que el deporte no sea masivo en estos momentos. Ojalá y pudiera ser masivo, ojalá pudieran tener un campeonato de 40, 50 barcos, pero la realidad es otra, ¿no? En el momento que yo la viví, sí la hubo. Recuerdo que una vez hace unos, empezando, yo tenía como 16 años, algo así, y le faltaba un tripulante de SNAI a un velerista allá en Matanza, y me dijo, ¿quieres ir de tripulante de SNAI a una competencia? Me acuerdo que fue en La Tinaja, en Camagüey o en Morón, no sé, por allá por Ciego de Ávila, creo que fue. Y bueno, vamos, y navegamos 4 o 5 días, yo no sabía ni poner el tangón, y llegamos a la competencia, y fue muy divertido, porque llegamos ahí, habían 20, 30 SNAI, una flota grande, no quedamos en el primer grupo, entre los 10 creo que fue, y la verdad, aprendí algo nuevo, porque nunca me había subido un SNAI, ¿no? Y lo hice con muchísimo gusto, fue una regata para mí interesante, un barco que no conocía, y lo pude navegar, aunque sea una sola vez en mi vida en competencia, ¿no? Es una experiencia, ¿no? Porque toda mi mayor parte la hice en fin, el famoso fin, ¿no? La máquina de moler hombre que le llaman, ¿no? Por los 10 metros de vela que tiene. Y yo, flaco, que no tenía el peso, pues nos llenaban de panqué y agua para dar el peso. Me acuerdo que eran 170 libras y no daba el peso nunca. Estaba muy flaco. Tenía la estatura, pero no daba el peso. Entonces, era un show. Me acuerdo que la primera regata que fui en fin, bueno, que fui a Mariel en una competencia en el año 70 y tanto, no recuerdo exactamente qué año fue, 78, 77, por ahí. Ahí gané una medalla en Mariel. No da el peso y me trajeron una cosa, una caseñiga, no sé si se acuerdan ustedes en Cuba de la famosa caseñiga. Y me cómete la caseñiga. No, pues no puedo más. Pues cómetela. Y me la tuve que comer y tomarme un litro de agua y así di el peso. Y cuando salí de ahí, salí muriéndome, pero bueno, eso es una anécdota que pasaba, ¿no? Y los famosos chalecos de peso. Los famosos chalecos de peso que tuvimos que usar, de 2 bolsas, de 4 bolsas, que eso acaba con la rodilla de la gente, acaba con la columna, al final los prohibieron, ¿no? Sí. Pero bueno, yo los usé y todo el mundo los usaba porque realmente los necesitaba, ¿no? Bueno, siguiendo tu pregunta y no alargándome de un tema a otro, pues te diría que esos para mí fueron los años bonitos de la vela, los años, bueno, siempre fueron bonitos, ¿no? Pero los años grandes de la masividad. Ahí creo que hay un récord de 200 y pico de barcos en una regata, lo estaba diciendo Gabriel, el que era comisionado de Cuba. Lo escuché por ahí en una conversación que puso. Y es cierto, me tocó ir a regatas muy numerosas, donde habían 10, 12 provincias, 13. Muy pocas provincias no iban a la regata. Y ahora, pues, no sé cómo estará la vela en Cuba. O sea, desconozco cómo está. No tengo ni idea cómo será la estructura que tengan ahora, y ahí no puedo hablar de ese tema porque desconozco. No, sin duda vamos a traer por acá a alguien que realmente sí nos va a actualizar, ¿no? Porque realmente es un deseo también de nosotros de saber cómo está la vela en Cuba. Profe, su etapa como entrenador del equipo nacional en Cuba, porque en el año 89 no nos abandonó, bueno, vamos a decirlo así, nos abandona, nos dejó solo en ese club en Mariel y se va para el equipo nacional a entrenar atletas. ¿Cómo fue esa etapa? ¿Cuáles fueron los atletas que compartieron los resultados que usted tuvo con esos atletas también? Coincide también con el equipo, algo nuevo, el equipo femenino en vela. Usted entra al equipo nacional y se forma también el equipo femenino.
Es algo completamente nuevo para ese periodo en Cuba, ¿no? Antes no existía. Sí, mira, perdón, pensé que habías terminado la pregunta. De lo que me estás preguntando, en el 88 fue un año crucial en mi vida, ¿no? Partiendo de por ahí, ¿no? 88 nos graduamos, bueno, 9 de vela nos graduamos en la licenciatura, nació mi hija, mi primera hija, y ese año me llaman a mí como entrenador de la ESPA Nacional y me proponen que sea el jefe de cátedra, jefe de entrenadores, ¿no? Porque tenía el título, ¿no? Y bueno, entré a trabajar ahí, donde fui atleta, ahora llegué de otra vez de entrenador después de haber pasado 4 años por Provincia Habana, y se abrió el equipo femenino en esos años con vista a los Juegos Panamericanos 91, que fuimos sede. Me tocó estar ahí con los láser radial, de hecho llevé el atleta de Cuba a los láser, al Juegos Panamericanos, Marisela Duarte, y pues, quedó quinto en esos juegos. Pues ahí empezó el 470, la tabla, pues empezó el láser radial, incipiente, ¿no? Porque toda la vela era de varones. Esa etapa fue buena porque trabajé ahí, aprendí algo nuevo, nunca había trabajado como entrenador de un equipo nacional, juvenil, y después, bueno, pues fui aprendiendo, estuve ahí trabajando codo con los entrenadores nacionales, aprendiendo de ellos también y aportando en lo que pudiera, ¿no? Pues hicimos buen equipo, la verdad, estoy muy contento con los compañeros de equipo que teníamos ahí, Emida, Vicente, todos los que trabajamos juntos ahí, la verdad, hicimos un buen Pilli, todos los que trabajamos juntos ahí, y bueno, pues me dio gusto poder estar ahí con ese grupo y hasta el año 95, que bueno, me vine a trabajar aquí a México como entrenador nacional en Comité Olímpico por un convenio, ¿no? Pero bueno, de los años que estuve allá, bueno, los Juegos Panamericanos 91, tuve la oportunidad de estar. Fui a los Centroamericanos del año 93, sí fue en 93, fue en noviembre en Puerto Rico, y bueno, y en Mar del Plata también estuvimos en los Panamericanos, y ahí fue donde me dijo el de México que sí que me iba a traer de entrenador. Y bueno, pues aquí estoy en México, hace 25 años ya no me regresé a Cuba, y aquí hice la carrera más profunda, ¿no? En Cuba la empecé y aquí la he seguido puliendo, ¿no? Trabajando aquí. Americano del 93 en Puerto Rico es donde se te unen 3 atletas tuyas representando distintos países en el mismo podio. No. Fue en el 98, fue algo chistoso, ¿no? Sí. Estábamos en los Juegos Centroamericanos en Maracaibo, ya yo estaba con México y yo estaba entrenador de láser radial, entonces fue los primeros juegos que Tania Elías Calle ganó. Ella ganó 4 Juegos Centroamericanos seguidos y ella ganó esos juegos, y Elian, la otra atleta de México, quedó tercero. Entonces estuvo discutiendo hasta el último día la medalla de plata, pero la medalla de plata la gana Marisela Marisela Duarte, que fue mi atleta también en 91, y trabajé con ella un tiempo. Bueno, ya ella después siguió trabajando con otro entrenador allá en Cuba, ¿no? Pero me dio gusto ver el podio ese día. Tengo la foto, no la tengo aquí a la mano, pero sí tengo la foto, y estaban las 3 atletas, y digo, mira eso, esas 3 atletas han pasado por mis manos de una forma u otra, y me dio mucho gusto, ¿no? Que en un juego centroamericano las 3, Usted fue quien descubrió a Marisela. Empezó con nosotros en la EI en Provincia Habana. Sí, Marisela empezó conmigo y después estuvo conmigo entrenando allá y por los Panamericanos, y después vine a México y siguió entrenando en Cuba. Y cuando llegó a Venezuela, pues me dio mucho gusto, ¿no? Me dio gusto porque es una atleta muy fuerte, una atleta que siempre se ha exigido, y la verdad me dio alegría, ¿no? Ver las 3 atletas en el podio, y dije, coño, esto es algo para la historia, ¿no? Algo que se recuerda siempre. Es una anécdota que la traigo siempre conmigo, ¿no? De una forma u otra también siguió toda la chispa que encendió su papá, ¿no? Luis Duarte, que realmente fue nuestro comisionado en aquel tiempo, ¿no? Una persona así es, excepcional, muy excepcional. Fue el que me llevó a la EIDE, ¿no? Y la verdad que el láser radial es duro. El área del láser radial en América es muy fuerte. De hecho, México, en los últimos 6 juegos centroamericanos que ha habido, ha ganado 5. Nada más perdimos el que fue en México. El único juego centroamericano que no hemos ganado fue en Veracruz en el 2014,
lo ganó creo que Aruba, algo así. Pero todos los hemos ganado. Tania ganó 4 y ahora Elena, la atleta que se salió de aquí del club, porque esa atleta empezó con nosotros en el 2001, está calificada a Tokio ahora y ganó los últimos centroamericanos en el 2018. O sea, los 6 juegos centroamericanos que se han hecho, 5 han quedado aquí en México en la modalidad de láser radial. Si buscamos porque ya han pasado ya 5 ciclos olímpicos, quiere decir, han pasado 20 años, no, más de 5 ciclos olímpicos, ¿no? Este sería sí, yo nomás no estuve presente en los 2004, 2008, estuve un poco retirado de esto, abrí aquí un grupo, una escuela, pero yo estuve en el ciclo de Atlanta, me tocó estar ahí, bueno, ahí estuvo Pedro Luis y Alfredo en 470 con Cuba, y yo fui entrenador de México a esos juegos, y después hice el ciclo de Sydney con Tania, calificó a Sydney, yo no fui a Sydney, fue cuando ya no me fui a Cuba. Y después, bueno, vino una etapa que estuve sin competencia, sin salir tanto. Y después me volví al otro ciclo. Hicimos Londres y fui a los Juegos Olímpicos de Londres y ahí fue el resultado que Tania entró a la final. Y después, bueno, hicimos parte del ciclo de Río. O sea, ahí calificó un atleta del club también, Yannick, y calificó y bueno, fue a los Juegos. Yo no estuve presente en los Juegos, pero formé parte también importante del ciclo. De hecho, estuve ahí en Miami en la Copa del Mundo, ahí donde calificó. Y ahora la última, el atleta que califica es esta Elena Oetli, que gana el derecho en Miami este año y va a los Juegos de Tokio, bueno, si se hacen el año que viene. Y pues también esa atleta empezó conmigo desde los 9 años y la llevé nada más y nada menos que a 12 Olimpiadas Nacionales, a mundiales, la llevé a Centroamericano de Veracruz, la llevé a muchos lados, y ya por necesidad de ella, por crecimiento, pues bueno, se abrió y se fue a Europa, y lo entiendo, y la verdad está haciendo su campaña por Europa, y lo cual me da muchísimo gusto, ¿no? Pero lo importante no es eso, lo importante es que todo ese trabajo sale de una estructura de años, de mucho sacrificio, de mucha entrega, y la verdad me siento muy contento que esos atletas pueden llegar a donde han llegado, ¿no? Y sin duda, cuando hablamos de México y de sus resultados en México, usted ha estado muy vinculado a la carrera de Tania Elías, que usted hace referencia, ¿no? Nosotros realmente cuando hace unos años, ¿no? Escuchamos una conferencia de ella en TED, ¿no? Realmente no sé qué significa esa sigla. Y ella hacía como una exposición de su vida, de sus inicios en la Vera, y realmente, a pesar de que es una persona que nació en otro país, en otra región, con otra etapa, nosotros vivimos el momento con cuando ella se presenta a la Vera con usted y su famosa frase pero bueno, mejor que yo, creo que usted se lo puede decir, no, que lo cuenta muy bien en su libro, de decir, usted no tiene condiciones físicas para la Vera. Y eso fue lo que la motivó a ella. Fue algo muy chistoso, porque yo llegué a México en el 95, llegué como entrenador nacional de México, y un día ella llega conmigo, me la presentan y me dice, mira, Tania había tenido una trayectoria en Optimi muy buena, había ido a Sudamericano, Mundiales, todo, era muy buena en Optimi, 15 años cumplido, y llega a mí, pesaba 42 kilos, creo, 45, era una cosita así chiquita, y me dice, mira, va a entrenar contigo en el equipo nacional y todo. Pues bienvenida, ¿no? ¿Y qué tú quieres navegar? Le dije, ¿no? Y me dice, no, yo quiero navegar láser radial. La miré y le dije, ¿láser radial? No, hombre, tú estás muy chiquita, tú no sirves para eso. ¿Cómo vas a navegar láser radial? Y me miró así como una cara, así como asustada, ¿no? Y si compra su libro o si lee su libro, así lo puso y puso. Fíjate bien, hay palabras que te marcan de por vida. Puso, esas palabras que me dijo el entrenador, fue el motor que me impulsó a mí a seguir, a decir que yo puedo hacerlo y lo voy a lograr. Y lo logró. Fue a 4 Juegos Olímpicos y es la única atleta, hombre, mujer, de México en este deporte que tiene una final olímpica. O sea, lo logró, pero también lo reconoció que su tamaño nunca la favoreció y tuvo que subir de peso, navegaba colgada de la pintura de la uña del dedo gordo, porque se colgaba en la puntita de los dedos y cambiaba de bota cada un mes, porque si se le resbalaban las botas ya no se podía colgar, que competía con gente de 1,90,
con 80, entonces el peso le costó, el tamaño le costó, pero bueno, no fue impedimento para llegar, pero sí fue muy duro para ella, lo que se tuvo que exigir el doble de físico, me tocó estar con ella y tuvimos muchísimos eventos y hice toda la campaña con ella para Londres y la verdad sí, le costó muchísimo. No, estamos hablando de una atleta que fue 4 veces en la Olimpiada, tiene 4 podios panamericanos, tiene 4 oros en centroamericano y un récord Guinness. Ese récord Guinness pues, también es algo loco, ¿no? En el sentido de como atleta, ¿no? Cuando ella me dijo lo del récord Guinness, pues yo la miré y le dije, tú estás loca, yo creo, ¿no? Y me dice, no, pues voy a hacerlo. Digo, pues adelante. Y lo organizó y inicialmente lo iba a hacer con otro atleta. Pero el otro atleta ya no lo hizo y al final lo hizo solo. Y fue muy, muy difícil para ella porque navegar 64 horas está complicado. O sea, sí estuvo muy, muy, muy duro y ella ha estado en varias conferencias donde lo cuenta, ¿no? Y la verdad es que cada vez que la oigo digo, no, pues eso está de loco. Llegó un momento que alucinaba. El agua se le echó a perder, no tenía agua, no tenía el habituallamiento que necesitaba y sola en el barco. Sí tenía un barco acompañándola, pero iba sola. Pero bueno, lo logró y gracias a eso consiguió patrocinio y esos patrocinios nos sirvieron a los dos porque yo estaba con ella en toda su campaña de Londres, pues con eso pues consiguió su patrocinio de una aerolínea y así pudimos entrenar y llegó con limitaciones, pero llegó a su mejor resultado olímpico. Fue duro. Fue duro, pero a mí me había inspirado, ¿no? Porque cuando uno recuenta toda esta historia de lo que ella ha logrado y de los que su atleta han logrado, es algo admirado, ¿no? Y sin duda es parte también de la filosofía de la vela, ¿eh? Porque la vela, a nuestro entender también, más que la parte competitiva, es una filosofía de vida. Quiere decir, que nos enseñen a navegar en contra del viento, eso es la vida. Quiere decir, tener tácticas, estrategias, conocer las reglas, el poder saber cómo manejar o cómo avanzar, ¿no? Llegar a un objetivo en función de, no importa cómo esté el tiempo. Eso realmente hay muchos aprendizajes que en la vida uno lo saca del deporte y lo lleva a la vida y realmente funciona excelente, ¿no? Yo cuando siempre tengo un problema digo, estoy en bolina. ¿Cuándo me va a tocar la popa? para poder relajar, ¿no? Y a veces estoy en la popa y entonces, bueno, ya estoy en la popa, déjame ver la parte técnica porque esto se acaba dentro de poco, ¿no? Es como lo que te da el deporte a la parte de la filosofía de vida, ¿no? Que siempre es importante. No sé si tienes algo más que me gustaría unas 2 preguntitas más para ir subiendo para dejar un poco el ambiente cálido, ¿no? Para los próximos que van a venir. Profe, ¿qué quiere usted de un equipo Cuba de vela unificado? Mira, esa pregunta, ya hay varios deportes que quieren hacer eso, ¿no? Mira, yo no estoy en contra de eso. En definitiva, cada atleta representa el país que quiere, ¿no? Y el problema no son los atletas, el problema es que los dejen competir, ¿no? Si tú estás viviendo, no sé, en Italia y quieres competir por Cuba, pues yo creo que si es tu decisión de competir por Cuba y eres cubano y lo sientes, pues adelante, ¿no? Cada uno es libre de hacer lo que le guste. Ahora, el problema es, no, siento yo que es que lo dejen allá a competir. Yo, por ejemplo, tengo pues me hice mexicano hace ya muchísimos años y estoy aquí en este país, lo cual agradecido, ¿no? Pero a mí no se me había ocurrido ninguna de esas ideas de competir en un momento por Cuba, pero creo que, como ya te dije, ¿no? Es de libre elección de cada persona decidir con quién compite y si lo quiere hacer, pues yo no estaría nunca en contra de eso. No, es que incluso sin duda el mundo ha cambiado, ¿no? Esa Cuba centrada y cerrada y viendo mitos y peligros por todas partes, en algún momento tiene que cambiar. Sin duda la vela es un deporte que realmente es caro, es un deporte que realmente pensar que pueda ser masivo es casi una utopía, pensar de que un estado lo pueda controlarlo todo, sobre todo las competencias que son la mayoría en el mundo occidental, ¿no? Realmente es la palabra utopía, ¿no?
el hecho de atletas, por ejemplo, Ernesto, aunque Ernesto en este caso es ya el ciudadano americano y compite por Estados Unidos, pero quizás Ernesto o una persona como Ernesto, que ha salido joven, que se ha mantenido activo a la vela, pudiera representar bien en cualquiera de las especialidades de las cuales Cuba no tiene representación ninguna por cuestiones de economía, cuestiones de costo, y representar Cuba en eventos internacionales, en clases olímpicas. Eso realmente, si la pelota lo está haciendo, si el béisbol, el voleibol lo está haciendo, si lo está haciendo el balonmano también creo que a la vera también deberíamos irnos planteándolo esto, porque realmente es una muy buena posibilidad de volver otra vez a participar. Mira, ahí sí no te sé decir porque sé que en la Carta Olímpica los atletas que representan a un país no pueden representar a otro. O sea, si tú vas a representar a un país en los Juegos Olímpicos, tienes que ser nacionalizado de ese país. Yo no sé hasta dónde pueda un atleta que tenga doble nacionalidad representar al país de origen, ¿no? Ahora, si tu nacionalidad sigue siendo cubana y vives en otro país, es lo que me refería. Pues yo no le veo ningún problema a eso. O sea, tú eres cubano y quieres representar a Cuba, que representa a Cuba, ¿no? Pues si tú vives en otro país del mundo y quieres representar a tu país, pues adelante. Así pasa en el fútbol y pasa en muchos deportes, ¿no? Pero yo el tema te digo, de Cuba, llevo 25 años fuera de Cuba y yo no estoy muy claro cómo está la parte política ya, la parte esa de la reglamentación y eso, pero te digo, ojalá y se pudiera que un atleta que viva en un lugar, no sé, en Estados Unidos, México, llámese cualquier país, y sea cubano y no esté nacionalizado, pues quiera representar a su país, pues ojalá y pudiera hacerlo. Yo creo que ahí es un gana-gana, ¿no? Gana todo el mundo, gana el atleta y gana el país también, ¿no? Ahí nadie pierde. Incluso otra de las cosas, ¿no? La Federación Cubana de Vera, nosotros solamente estamos, nosotros no, la Federación Cubana de Vera solamente se encierra en las modalidades olímpicas. Quiere decir, de ahí para allá, la Vera no existe. Pero, por ejemplo, en Cuba, si hoy se está practicando algo bien masivo, es el kitesurf, porque es sencillo de portar, los extranjeros están llevando bastante de eso, los turistas, ¿no? Y realmente en cualquier playa. En Guanabo tú miras para el cielo y hay por lo menos 20, 30 kitesurfing practicándolos, ¿no? Sin embargo, no es competencia organizadas por la federación, ¿no? Sé que en Guanabo, en Playa del Este, hay algunos eventos organizados de personas, no sé, como el hermano, atleta usted también, Osmer León, él organiza un evento de catamarán de OBK en las playas. Pero es algo muy, muy ciudadano, ¿no? Y la Federación Cubana, aunque participa, no le da como que el respaldo que le pudiera hacer falta, ¿no? Eso, para mí, a mi entender, porque cuando tú entras a la Federación Internacional de Vela, hay modalidades como hasta de control remoto de vela. No vamos a pensar eso sí. Radio control. Radio control. Y hay campeonatos mundiales de radio control. Sí, cómo no. Y de kitesurfing, bueno, y hasta de juegos electrónicos por vela. Quiere decir, y nosotros como que vivimos una realidad de que no, solamente las clases olímpicas, y de las clases olímpicas, de las 8, quizás lo que prioricemos sean 3, por lo costoso que es. Y hay otras que no son olímpicas, pero pudiéramos estar representados a nivel internacional también, y no le prestan el interés, quizás porque no esté elevado desde arriba. Vaya usted a saber por qué no, pero sería bueno porque vamos a correr los videos de esto, vamos a correr estas entrevistas y vamos a crear el debate. Mira, hace unas 2, 3 preguntas atrás hablé algo sobre de los años 90, de la masividad que había en Cuba. Yo creo que mucho tiene que ver en esto, y esto es mi criterio, ¿no? O sea, yo sin cuestionar nada, ¿no? Mucho tiene que ver esto, la situación, bueno, que había antes y que hay ahora. Antes me recuerdo que habían Optimis y llegaban cientos de Optimis de Hungría, o no sé, o de Bulgaria, no me acuerdo de qué país era. Y venían muchísimo, pesaban mucho, pero había masividad. Y teníamos láser cuando venían a entrenar con nosotros, el equipo de la Unión Soviética entrenaba con nosotros y dejaba láser. Y bueno, había barco, ¿no? Pero ahorita no sé, ya te digo, no, llevo mucho tiempo sin ir a Cuba, no sé las condiciones que está allá. Y yo siento que masividad no va a haber, porque para que haya masividad, lo número 1 es que haya embarcaciones. Y número 2, bueno, los atletas, pero los atletas se buscan. Si tú no tienes el material para trabajar, no puedes masificar.
O sea, tienes que trabajar siendo más selecto con ciertos atletas para poder representar a tu país nada más en ciertos eventos y en ciertas clases. Entonces, ya te digo, si la pregunta es esa, la respuesta sería, para poder masificar necesitas tener los medios. Y si no tienes los medios, olvídate de la masificación. Esto no es béisbol, que agarras 9 guantes, un bate y 10 pelotas y pones a jugar a 40 personas. Aquí no. Aquí tienes que tener veleros y tener todo. No, que sin duda la práctica es un deporte que lleva recursos. Muchos recursos. Alguien preguntó en el chat el otro día, no sé, vi ahí y respondí, ¿qué se necesita para, bueno, una campaña olímpica? Una campaña olímpica cuesta muy cara. Una campaña olímpica es algo que tienes que tener los recursos necesarios, porque cuando estás más contento y se te acaban los recursos a mitad de la campaña o ya en el último estirón, entonces cuando sufres porque empiezas a pensar de dónde sacas los recursos para poder seguir, cuando en ese momento tu cabeza tiene que estar pensando en ganar la calificación. Entonces, los recursos van de la mano de los resultados. Si tienes recursos, puedes ir a todas las copas, a todos los eventos y tus resultados van a mejorar, lógicamente. Tienes que entrenar, tienes que competir, tienes que hacer bloques de calidad con atletas de nivel, si no, no llegas. Pero una campaña olímpica es el sueño de muchos y la realidad de pocos. Pocos llegan porque muchos se quedan en el camino. Uno porque ven que sus posibilidades no van a llegar y la otra es porque se le acaba la gasolina en medio del desierto. Entonces dicen, bueno, hasta aquí, tiran la toalla y no llegan. No, que realmente es un deporte con sus especificidades, ¿no? Y realmente es triste decirlo, pero es un deporte elitista. No es un deporte realmente que se pueda masificar de forma como con una pelota. Lo que vale cualquier embarcación, se pueden comprar 100 pelotas de fútbol, ¿no? Pero bueno, a eso. Es un deporte selecto. La palabra correcta es un deporte selecto. ¿Por qué es un deporte selecto? Porque lleva embarcaciones, lleva clubes, incluso grúas para bajar los barcos grandes, remolques. O sea, es un deporte complicadísimo. Es complicado la logística. A mí me decían en el instituto, vamos a mover el circo, porque es un circo, tienes que mover toda la estructura, lancha, bote, dolly, tienes que mover todo. Si se te queda algo, hasta las refacciones tienes que llevar. Y oye, nosotros hemos ido de aquí de México a Miami manejando a las Copas del Mundo para no tener que rentar los barcos, manejando. Hemos hecho eso como 5 veces y es algo que lo hacen los atletas porque la verdad quieren llegar, quieren competir y a lo mejor no tienen los recursos para poder hacer grandes cosas y se limitan, pero van. No. Bueno, no vamos porque tenemos ahí que van a entrar personas, atletas de usted, amigos, acuérdate que la vera lo que sí forma son grandes familias, ¿no? Creo que hemos cumplido de una forma u otra todo el cronograma de preguntas. Sin duda no va a ser el único momento que vamos a tenerlo con usted, pero vamos a darle entrada a personas que quieren entrar y no quieren saludar, ¿no? Aquí tenemos, pues adelante. Aquí estamos. Osvaldo Padrón, buen atleta ese. Roberto López, Alberto Martínez. Y aquí tenemos a Noel. Así que podemos idea. Pues adelante. Qué buena directa, Noel Guerra. Muchas gracias. Me ha dejado sin palabras. Pero bueno, ya va a haber tiempo de hablar ya. Te mando un saludo. Muy contento de escucharte. Hace muchos años no te veía. La verdad es esa. Buena disertación. Y voy a dejar a mi amigo Osvaldito, que creo que tiene deseo de hablar, pues yo lo conozco ya. Muy bien, Osvaldo. ¿Cómo estamos? La cosa por México? Bien, aquí bien. No te veo desde 2015. 2015, ¿dónde? En Toronto, allá cuando veníamos, nos vimos ahí afuera de la villa. Sí, en Toronto. Ahí estuve un momentico ahí, pasé a dar una vuelta. Cuando quedé estaba un poco alejado de la vela ahí. A veces me voy, regreso otra vez. No, pero te voy a ver el año que viene en el norteamericano en Vallarta. Va a ser el norteamericano de Optim en Vallarta. Ahí te voy a ver. Sí, ahí en el Vallarta, en el club, ahí donde subiste la foto.
Sí, yo he estado ahí en Puerto Vallarta unas cuantas veces. Bueno, ahí va a ser Norteamericano el año que viene. Qué bueno. México siempre tiene muy buena tradición y organiza muy buenos eventos. Eso es una cosa que tengo que decir siempre a favor de México. Que viví en México, pero en el tiempo que viví en México no me dieron como la oportunidad de desarrollarme como entrenador. Creo que estaba un poco ahí. Ya tú te habías salido, ¿no? Yo me fui a Guadalajara en el 2000. Aquí estoy desde el año 2000. Ok, sí. Y aquí Y tú te hice mi habías escuela aquí una escuelita, bueno, ya la escuela había funcionado antes, ¿no? Pero le llamaríamos la nueva escuela y ya lleva 19 años funcionando la escuelita. Me acuerdo una vez que me trajiste a Pablo Rábano, ¿te acuerdas? Ah, sí, Fuiste tú, Pablo. ¿no? De hecho, Pablo Rabo llegó a ser campeón mundial máster, ¿eh? Buen A atleta. Pablo Rábano me lo trajiste y era el último de la flota. Y me dijiste, este es un buen muchacho. Y lo que más me gustó del muchachito fue la actitud, que es lo que más me gusta de un velista. Y me acuerdo que era el último de toda la flota de ahí, que ese año empezó a navegar todo el mundo. El año anterior empezó a navegar todo el mundo, que en un año, eso fue 2005, 2005 no, 2001, en el 2002 fue el campeonato centroamericano, creo, ahí en Valle de Bravo. Sí. Y me lo trajiste en el 2001 y me dijiste, este muchachito tiene actitud, ¿no? Y era el último de toda la flota, y ay, Dios mío. Y ahí ese muchachito empezó a ir todos los fines de semana conmigo. ¿Y quién te dice que en 6 meses clasificó y en segundo lugar, empatado con Antonio Guetter, que en paz descanse? Sí, caramba. Empatado con él. En segundo, terminó segundo y clasificó para los Juegos Centroamericanos. Y en los Juegos Centroamericanos creo que quedó quinto. Él hizo campaña para Londres y estuvo ahí estuvo muy cerca de calificar. Son muy cerraditos, muy cerrado, pero bueno. Pero bueno, es muchacho, buena persona, buen amigo y pues aquí vive, aquí lo vemos a cada rato. Buen muchacho él y su hermano. Y Tania también, compartí mucho con Tania. A veces me la venía a traer este muchacho Sanguinetti, Pablo Sanguinetti, me la venía a traer porque él era Sí. entrenador Tuvo un de tiempo, Europa. tuvo un tiempo con ella, sí. Pero me la traía para que yo entrenara un poquito en laser y esas cosas. Entonces, por la escuela de Haroldo, una escuela que tenía Haroldo, un magnate ahí en México. No sé si tú lo conociste. Sí, cómo no. Y me la traía a veces y yo le hacía algunos arreglitos y eso. Tenía Pues muy buena ojalá y nos armonía. podamos juntar el año que viene en el norteamericano. Pedro Luis viene también y estuve con Pedro Luis ahora en el norteamericano en Bahamas en octubre y ojalá y nos juntemos ahí varios cubanos, ¿no? De la vieja guardia. Vamos a ver, yo estoy fuera otra vez, me salí otra vez, estoy haciendo otras cosas, traté de mudarme para Estados Unidos, pero las cosas no salieron bien con los papeles y eso, y me regresé aquí. Y nada, igual, estoy bien otra vez haciendo otra cosa, pero tratando de pelear un poquito yo también, ¿no? Tengo mi laser Bueno, aquí. contamos contigo para que compartas también este espacio, ¿no? Claro, Sí. Osvaldo es un buen Aquí estoy. referente y tiene mucho que aportar aquí al grupo. Aquí estoy. Noel lleva muchos años como entrenador. Yo traté un poco más hasta que ya la espalda no me dio. Por cierto, me perdí los Juegos Olímpicos del 2000, que ya estaba clasificado y no pude, que vale. No podía, ya terminé los Panamericanos 91, terminé bien mal. Pero nada, este deporte te ala. Yo a lo mejor estoy ahí, hay una buena, siempre que haya una buena, ¿cómo se llama? Que me llamen para algo, pues siempre estoy de vuelta porque me ala la vela me gusta mucho y es donde me siento pasión pura. bien, ¿no? Te suelta un poco el estrés ese que uno tiene adentro de competitivo. Como uno siempre fue estuvo en regata, de competencia, a veces me es difícil estar en una casa y llevar una vida normal, ¿no?
necesito un poco la adrenalina esa, como entrenador igual, como entrenador yo me fajo y estoy metido en el agua y cuando llegan los chicos les digo 4 cosas y para aquí para allá y entonces ahí nos armamos otra vez y después lo mismo le echo una cagada que lo mismo que le echo un chivo, que le hago, qué bien, que no sé qué, y eso siempre hace falta, ¿no? Nos hace Nosotros, falta. nosotros no somos, Osvaldo, nosotros Provincianas no somos competitivos, pero tú le dices a la gente que hay Barien que hace falta que vengan y participen en este foro, ¿eh? Nosotros no somos competitivos, pero no Sí, hace falta la gente que debería un poco más tímida, la gente que debería un poco más tímida. Yo creo que el único que es así más extrovertido soy yo. Yo siempre sí. Noel me conoce desde que era un niño. Hey, Si alguien ha visto muy de cerca mi carrera como futbolista, si se puede decir, ha sido Noel porque siempre ha estado ahí. Mi introducción en el fin. Cuando me acuerdo que en la ESPA Nacional me bajaron de la ESPA Nacional no me acuerdo por qué fue. No nos adelantes cosas que tú vas a tener mira, tiempo. mejor resérvate para tu conferencia. Y resérvate tu conferencia para que. Espérate un momentico, Osvaldito, mira. Sí, permiso un poquito. Osvaldito, tú vas a tener tu entrevista. Así No, yo estoy hablando simplemente, no, estamos hablando aquí. Y entonces, Noel siempre estuvo, lo que quería decir que siempre estuvo allí, conoce muy bien la vela de cerca, la vio. Una cosa es cuando tú eres atleta, déjame decirte una cosa cuando tú eres atleta y otra cosa es cuando tú eres entrenador. Cuando tú eres atleta, tú no ves mucho, no ves más allá de barco, regata, boya, viento, correr, hacer ejercicio, esas cosas. Cuando tú eres entrenador, es un mundo completamente aparte y aprendes más. Yo he aprendido más como entrenador. Lo que yo he aprendido en 2 años o 3 años como entrenador, lo que aprendí en 2 años o 3 años, más que todos los 20 años que estuve navegando, más o que los 15 años que estuve navegando. Como entrenador se aprende mucho más porque estás viendo desde afuera y estás viendo. Me acuerdo la primera vez que me senté como entrenador, ya tenía 31 años, y me senté con el meme en una lancha y vi a los muchachos, al Gordo, que era mi rival, a Mayito, a Tonito, a toda esa gente, y me quedé así como que, wow, es decir, aquí hay miles de cosas que yo le puedo corregir, ¿me entienden? Y se lo puede preguntar a todos ellos, se ve más, se aprende más. Es otro mundo. Una de las cualidades que debe tener un entrenador es que debe ser una persona que observa, o sea, que tenga esa capacidad de observación. Y esa capacidad de observación te va llevando a tú superarte, a mejorar. Y también la filmación de los videos, observas mucho más todavía, porque el momento pasa, se va rápido, pero el video te queda. Y cuando tú analizas con el atleta, empiezas a ver los finos. Y esos finos son los que hacen las grandes diferencias, cuando el nivel es parejo. Como entrenador se aprende mucho, y si quieres un entrenador de dar clase, bueno, pues los hay. Pero si quieres ser entrenador y tener resultados y que te respeten, pues tienes que tener, ser paciente, ser observador, ser persistente, disciplinado. Sí. O sea, tienes que tener un mundo de cualidades y tienes que saber hablar, porque una palabra mal dicha a un niño lo marcas de por vida. Esa palabra que le dije a Tania fue su motor impulsor. Qué bueno que lo tomó así, porque pudo haber dicho, pues me dijo que era malo y que era chiquita y no voy a navegar. Y pudo haber sido al revés, ¿no? Son cosas que después que pasan los años te vas dando cuenta, ¿no? Y acabas de decir algo importantísimo. Como entrenador, en el tiempo que lleva, aprendiste más que en los 15 años navegando, y te lo creo. No, al seguro. Yo aprendí mucho. Es decir, te estoy hablando de los 3 primeros años, aprendí. En primera, me acuerdo que cuando me fui como al año me fui para México porque no vi futuro en Cuba como entrenador. Todas las plazas estaban ocupadas, la vela venía cayendo ya, venía de picada, pero a troche y mocha ya no, prácticamente no había condiciones y yo no me veía ahí. Me fui a México y me acuerdo que en mi primera sesión de entrenamiento alguien me estaba coachando, entrenando laser, y me dijo de cómo se hacía el trasluche. Estábamos entrenando los trasluches y yo así, asado, y yo tuve que decirle, no, espérate un momentico, dame acá el barco. Y tuve que hacer el par de trasluches y viré para atrás porque yo no sabía cómo explicar.
cómo se hacía un trasluche. Es decir, lo Te tenía faltaba la metodología, Sí. te faltaba la metodología, pero tenías la práctica. Sí, aquí los muchachos intercalan con el entrenamiento, es decir, ya tú ves los chicos desde que tienen ya 15, 16 años, están haciendo, en los veranos sobre todo, que no hay muchas regatas, cubren de entrenadores a veces, de los beginners, esto, lo otro, entonces tienen un poquito más experiencia en cuanto a la forma de proyectarse, ¿no? Me faltaba la proyección, lo tenía tan automatizado todo que no sabía cómo explicar una cosa tan simple como un trasluche. Y tuve que pedirle al barco, y entonces de ahí para allá dije, no, esto es más serio de salirle a alguien y decirle cuélgate más, baja, puntea, deriva, dale velocidad a la ola, es más complejo que eso. Y entonces es un mundo completamente diferente y muy rico. La vela es un deporte que se sale de todos los canones que tú puedas, ¿cómo te pudiera decir? De todos los deportes como tal. Yo entreno a mi hijo en hockey, lo veo en hockey y le digo cosas, lo veo en béisbol y lo entreno en béisbol, inclusive ha mejorado muchísimo. Y porque es muy repetitivo todo, pero la vela no tiene una sola situación que sea igual. Así es, Eduardo. Sí. Pues mira, prepárate para tu conferencia que tienes mucho que enriquecer aquí a la gente, porque estuviste en Canadá, en México, en Cuba, y la verdad, pues hay mucho que aprender, hay mucho que hablar, tuviste más tiempo entrenando, y de verdad, sí, qué bueno que se abrió este espacio, qué bueno que se abrió esta oportunidad para todos, y además quería agradecerle, ¿no? Que falta gente aquí como Pedro Luis, José Padrón, que se olvidó hace poco hablar de José Padrón. José Padrón también tiene historial de entrenador. Sí, claro, y estuvo aquí, trabajó conmigo tiempo y todo en México. Y Pedro García también, y hay muchos entrenadores cubanos Y quiero decirte una cosa, Noel, y yo estaba en eso pensando hace unos días que vino tu nombre aquí, la época dorada de la vela en México fue la época que estuviste tú a cargo del equipo nacional y que estuvo José Padrón con el equipo de Optimis. Así es. Esa fue la época, y que estuvo Nicolai, que estaba un poquito más en esos tres hombres hicieron, y donde quiera que haya habido cubanos para acertar eso, como Pedro García allá en Venezuela, como Pedro Luis en Guatemala y ahora en Puerto Rico, es decir, donde quiera que ha habido la metodología cubana, en países pequeños, porque la vela es un deporte elitista, es un deporte de gente de dinero, no es un deporte asequible para cualquiera. ¿No? Entonces, sí quiero resaltar eso porque estaba pensando hace poco en eso, es decir, no ha pasado más nada después que Noel dejó el equipo nacional, después que José Padrón dejó el equipo nacional. Se fue Noel. ¿Se fue Noel? Pero bueno, debe regresar porque quizás la incluye. Sí, invítalo. Bueno, Osvaldo, contamos con tu presencia aquí realmente, y todos los que Pedro Luis, Noel ya nos habló de Pedro Luis, realmente hay muchas personas atletas, ¿no? Y entrenadores que yo no conozco, ¿no? Pero vamos a ponernos de acuerdo y traer a todo el mundo para acá. Alguien que yo sí quisiera, y hay que localizarlo no sé dónde, que es mi ídolo, Ñañe. ¿Te acuerdas, Pepe? Ya está localizado ya. Ya está localizado ya, perfecto. Ya, Ernesto va a traer, Ernesto va a localizar, Ernesto localizó, a Ñañe hoy día, viene todo el mundo para acá. Pero tiene que ser suave para que... El Ñañe, yo hablo mucho con él. El Ñañe es una persona que hablo mucho con él. Vive aquí en Vancouver, en Canadá. Eso me dijo Robertico, sí. Lo que pasa con el Ñañe es que realmente en los tiempos de nosotros, en los años 80 y pico, y los Panamericanos en 90, era el más mediatizado en la vela, ¿eh? Era realmente quien más hablaba en la vela en Cuba. Y el nombre que más yo reconozco. Los Triana, sí. La leyenda de los Triana en sus tablas, que eran una flecha también, y realmente los Fran, de Fran Álvarez, sí. Fran también. A Fran también. Bueno, si no, aquí se va a entrevistar a todo el mundo. Sí, aquí se va a entrevistar a todo el mundo. Pero, Julienne,
lo más fuerte que había en esa época era el láser y el film. No estoy desmeritando a nadie, ni a Trana, ni a nadie. Pero créeme que Osvaldo Padrón, José Urbay, José Padrón, Ernesto Díaz. Los padrones Eran inalcanzables para nosotros, ¿no? Si te estoy hablando de la clase más fuerte que había, era el Fin y Night. También con el 470, Vicente de la Guardia, el Nino. A ver, toda esa gente, todas esas personas vienen para acá. Todo. Mira, ahí entró Noel. Hoy es el día de Noel. Vamos a seguir con Noel. Ahí está Noel. Como es el día de Noel, quería repetir algo. Noel, háblanos un poco de ese tiempo. Espérate, Albertico quiere preguntarle algo a Guardito. Dale. Sí, y Rayo también. Sí, yo quería repetir algo que Julien mencionó ahorita, y es que para muchos de nosotros que éramos unos niños, ustedes eran profesores de vela, pero también eran modelos a seguir, ¿no? Modelos masculinos a seguir. Nosotros pasamos más tiempo con ustedes que, ¿no? Sí, ¿Me escuchan? Yo sí te escucho, yo te escucho. Nosotros pasamos más tiempo con ustedes, ¿no? Que con nuestra familia, ¿no? Y nosotros aprendimos mucho, y como dice Julien, inclusive hoy, ya como hombres adultos. No se oye. Sí, se oye, Guardito. Sí se oye, tú eres el que no oye. Tenemos la oportunidad de usar, ¿no?, las experiencias que aprendimos en aquella época. Y tengo una pregunta para Noel. ¿De dónde salió Iván? Mira, el tema de Iván, cuando yo entré a la I de provincia de Habana, yo entré solo, o sea, yo empecé a trabajar allí y pues ya te dije, llegué horrorizado, ¿no? Porque yo nunca había sido entrenador y con 20 años y todo. Pero bueno, hubo una persona que sí me ayudó mucho allí cuando llegué, independientemente que Duarte me llevó a la EIDE, allí me encontré con Lucio Dima, que había sido comisionado nacional de vela. Y Dima era jefe de grupo ahí de deportivo en la EIDE y conocía la vela. Entonces, bueno, me ayudó bastante. De hecho, fue mi tutor de tesis cuando me gradué. Y ya llevaba un tiempo en la EIDE y un día me habla Lucio y me dice, oye, hay un muchacho ahí que se llama Iván, que no sabe de vela, pero sí es una gente de mar, una gente de agua que sabe pescar y todo. Pues hay que, ¿cómo tú lo ves, no? Entonces hablé con Iván, me cayó bien el tipo y le dije, mira, yo lo único que quiero es que me ayude, porque parezco yo gallina acá con tantos niños atrás, ¿no? Quería que alguien me ayudara y a la vez vas aprendiendo poco a poco y te voy soltando. Y entonces, bueno, Iván empezó conmigo. Iván no sabía mucho no sabía de vela y empezó a aprender en la marcha. Y yo le decía, Iván, ayúdame, mira, vamos a armar los barcos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y la verdad, Iván fue siempre muy receptivo y me ayudó mucho. Estoy muy agradecido de Iván. Y después llegó otro entrenador que se llama Feliberto, que era de voleibol. Ese ni pescaba submarino ni nada. Entonces, pues llegó y también lo enseñamos. Y entre Filo y Iván y yo, pues armamos, arrancamos ahí en provincia Habana y empezamos a trabajar ahí juntos, codo con codo. Y cuando ya me llamaron de entrenador de la Expo Nacional, le dije, Iván, te vas a tener que quedar con esto en la mano porque yo me voy. Y me dijo, no te preocupes, esto queda bien. Y así lo hizo. Iván se quedó al frente de la vela después que yo me fui, después de los 4 años, con Feliberto, y después llegó Alberto Gallardo y siguieron trabajando ahí. El trabajo tuvo una continuidad, ¿no? Y lo cual me dio gusto, ¿no? Que aparte de ser atleta, también pues hicimos entrenadores, ¿no? Y eso me ha tocado a lo largo de mi vida. Aquí también en el club, ahorita escuché a Osvaldito diciendo algo que pasa mucho en estos países. Los atletas, después que son atletas, pues los entrenadores también se apoyan mucho en ello y esos atletas dan cursos de verano, esos atletas dan clases, ¿no? Y van aprendiendo sobre la marcha. Y todos los atletas que tengo que son ya grandes, han estado conmigo entrenadores. A mí Melena, que va ahora a los Juegos Olímpicos, hubo un tiempo que la tenía con los niñitos de la iniciación en la escuelita de vela y me ayudó muchísimo. Y así he tenido varios, ¿no? Que me han ido apoyando y tengo ahorita en el club donde trabajo, yo no puedo solo con todo. Somos una estructura de varios exatletas, jovencitos, 19, 20 años, 22. Y digo, no tengan miedo, si yo empecé también a su edad y ustedes me tienen a mí al lado que puedo ayudar en todo y ahí van.
el trabajo se hace. Hay que dar la oportunidad siempre a los jóvenes. Los jóvenes son la sangre nueva de un equipo y siempre hay que apoyarlo. Todo atleta que se te acerque joven, aunque sepa poco y tenga las ganas de hacerlo, apóyenlo siempre. Igual en sus áreas, en su trabajo, en todo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos ya de retirada, ¿no? Nosotros ya llevamos años en esto, aunque creemos que todavía nos queda cartucho, ¿no? Pero hay que ser realista. Hay que apoyar siempre a la sangre nueva para que esa sea la gente que se quede después, ¿no? Como fue el caso de Iván, no sé si respondí la pregunta. Iván lo hizo muy bien, se quedó en la escuela de vela y pues soy muy agradecido de él y además un buen amigo y el tiempo que convivimos allá a toda madre, ¿no? Como dicen aquí en México. Otra pregunta, Raibe, lo vas a saludar, no vas a hablar. Acá hay Javi Raibe. Sí. Raibe, ¿lo escucha? Espérate. A ver, Raibe, habla. Raibe, tiene que quitar el micrófono. Raibe se quedó oído mío. No, bueno. es que tiene... espérate, subí ahora. Ahora sí, Raibe. Okay. ¿Puedes hablar, Raibe? ¿Puedes hablar? Quería saludarlos a todos y al profesor Noel, que realmente esta entrevista me trae como recuerdo. Yo recuerdo cuando llegué a la AIDE, yo estaba en 5º grado y me lo presentaron a él, este va a ser tu entrenador, y realmente siempre ha sido un ejemplo. Él y el profesor Iván, tratando de ver si yo tengo unos recortes de periódico que hay entrevistas que le hicieron cuando el periódico aquel que era El Habanero. Y entonces Provincia de Habana cogió buenísimos resultados en la vela eso, y creo que tengo en mi casa ese periódico con la entrevista que le hicieron a Iván y a Filiberto para ponerla aquí también. Y realmente no me podía perder esta entrevista. Estoy muy contento de poderlo saludar, saber que está bien y me siento muy feliz hoy realmente. Bueno, muchas gracias. Qué bien, Raibe, qué bien. Osvaldito, ¿te acuerdas de la asamblea conductual? Él no escucha. Osvaldito? Él no escucha. Bueno, hoy bueno. Más que sí te oigo. Menos mal que te pusiste el pullover, porque tenías, mira, -2. Sí. Te salvaste, porque estaba loco por decírtelo. Me leíste el pensamiento. Menos mal. Pues mira que estoy muy bien, estoy haciendo bicicleta, estoy haciendo mis ejercicios. En cualquier momento me voy a montar. Estoy viendo aquí los viejitos aquí de los Masters, a ver qué tal, pero me tienen bloqueado. Bueno. Es que voy a caer a palos, entonces eso no le... Pues sí, no, ¿hay otra pregunta o algo, Duarte? No sé. Exactamente. Sí, no, yo creo que ya podemos ir, bueno, cerrando, ¿no? Porque creo que ha sido súper... hemos hecho más cosas, incluso hasta que podíamos pensar, ¿no? Las que nos planificamos. Mira, antes que cierre, Duarte, permíteme un poquito, rapidito, lo que habías dicho de los atletas que están aquí, que pueden competir con Cuba, eso yo lo veo más que fácil, no es complicado, porque tenemos el pasaporte cubano y estamos aquí con el pasaporte americano. Con la situación que tiene Cuba. Robert, se corta tu... Con la situación que tiene Cuba. No sé si me escuchan ahí. Sí, pero no con el Bluetooth. ¿Perdiste el Bluetooth, Robert? A ver, habla algo. Habla, por el teléfono te escuchamos igual, ¿no? Estoy regresando. Bueno, ahí estaba entrando Marley, pero parece que tiene problemas. Marley, creo que tienes que aceptar de que el teléfono utilice el micrófono y el audio. Sí, Robert, se te escucha ahora. Habla, Robert. Robert, sí, la idea es esa, es motivar y
crear el debate, ¿no? Vamos a crear el debate y vamos a preguntarle a varias personas qué creemos de... Oye, Noel, ¿dónde van a ser los Juegos Panamericanos próximos? Creo que, no estoy seguro, pero creo que son en Chile. En Chile. Creo. En Panamá iban a ser los centroamericanos, pero los cancelaron. Y no sabemos dónde va a ser ahora. Y después los panamericanos, creo que van a ser en Chile. Los pasados fueron en Lima, pero estos que vienen, creo que van a ser en Chile. Profe, una pregunta. ¿Qué pasa ahora con el COVID y todo el ciclo olímpico este que sin duda ya los olimpianos se van a hacer, ¿no? Los juegos están pospuestos para julio del año que viene. Se pospuso un año y hay países que ya están entrenando. Por ejemplo, ya nosotros en México, aquí en el club, estamos entrenando desde principios de julio. Claro, con todas las medidas, a la distancia, no estamos citando a todos, pero sí ya se está entrenando. Mira, esto es una situación que hay que tener cuidado, pero pues hay que acostumbrarse un poco a vivir con ella porque la vida no se puede parar y los Juegos Olímpicos, eso sí, no sé. Los Juegos están puestos en julio y espero que se den. Pero habría que esperar un poco más a ver si se van a dar o no. Sin duda es una situación completamente nueva. Bueno, profe, vamos a cerrar ya. Realmente para terminar, ¿no? Quisiéramos darle las gracias por permitirnos este espacio. Realmente sabemos que lo vamos a tener por aquí más de una vez. Necesitamos tenerlo por acá más de una vez. Cuando gusten. Darte las gracias por este momento, darte las gracias por todo lo que usted nos ayudó, ¿no? En nuestra vida, no sé, en esa etapa de atletas, ¿no? Y que eso siempre, ese agradecimiento siempre va a estar constante. Realmente siempre lo llevamos y siempre se lo hemos manifestado, ¿no? De una forma u otra. De que realmente usted y todos los entrenadores de todos los atletas realmente son personas muy importantes en nuestras vidas, ¿no? Y despedirnos con un gran abrazo a nuestro profe Noel y vamos a seguir con este espacio, vamos a defender este espacio y vamos a tratar de ir creciendo este espacio, creo que es necesario. Así que como usted que se despida y terminamos. Bueno, muchas gracias por darme esta oportunidad y la verdad yo estoy muy agradecido de expresar nuestros criterios y lo que hemos vivido, ¿no? Y con gusto, el día que me quieran citar de nuevo, pues aquí estamos. El día que quieran hacer un debate con todos los entrenadores, pues adelante. Yo creo que Robertico es simpatía. A mí me está pasando lo mismo, ¿viste? Yo tengo 1% de batería y por eso es que me están... Está bien escuchar a todos y también los atletas y todo. Bueno, en definitiva, somos cubanos, somos amigos, somos gente que nos hemos apoyado y nos conocemos de toda la vida, como hizo Juanito, nos vimos desde que éramos chamacos, competimos juntos, estuvimos juntos en los equipos, ustedes los conozco desde que eran niños. El otro día vi una foto ahí de ustedes chiquito, yo decía, no puede ser, ya tienen barba, bigote, ya Vertico escribió un libro y mira, yo lo vi chiquito. Así pasa, señores. La vida es increíble, da muchas vueltas y aquí estamos todos. Pues cuenten conmigo para lo que pueda apoyar y lo que pueda aportar y bienvenidos cuando quieran venir a México, pues aquí estamos en Guadalajara. Qué bueno. Aquí estamos activos en la vela. Qué bueno. Pues muchas gracias. Bueno, gracias. Hasta la próxima. Cuídense, manténgase a todos, mantenernos vivos, ¿no? Con respecto a todo este nuevo fenómeno del COVID. Y nos vemos. No sabemos cuándo nos vemos, pero si esta fue la primera y fue... Nos estamos viendo de manera virtual. Sí. Aquí estamos, sí, mira qué bien, mira, todos riéndonos. Bueno, un abrazo a todos y nos vemos. Oye, Osvaldito, prepárate que eres el próximo en la lista. Bueno, muchas gracias. Dale, gracias a todos. Gracias a todos. Chao. Chao. Bye. Dale, cuídense.